Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Qué bueno este encuentro, llegó el momento, le decíamos a los coordinadores, qué bien. Bien, estamos en un nuevo coloquio, ¿sí? Este año con la presentación del cuaderno 258, que en este momento está coordinado por María Paula Gago y Marcelo Borelli, del Instituto de Investigación de Gino Germani. Y la verdad, como siempre decimos, bueno, mi nombre es Fabiola Nob, yo soy la coordinadora editorial de las publicaciones de la serie Cuadernos de la facultad, y tantos años que tenemos esta publicación y siempre nos sorprendemos con nuevos artículos y nuevas investigaciones que nos acompañan. Así que fue un honor para nosotros, de la mano de la profesora María Paula Gago, el año pasado haber comenzado este proyecto conjunto con un material precioso, la verdad. El haberlo editado fue un gustazo. Empezar a leer todos esos artículos, la verdad que fue muy emocionante, así que hoy los vamos a escuchar además de haberlo leído. Los invitamos a compartir esta publicación más allá de la página web de nuestra facultad. También estamos en OJS y con Sudoy, como para buscar ese artículo en cualquiera de nuestras plataformas. Es una publicación que está indexada en Cielo, en Dialnet, en EBSCO, y particularmente también obviamente la podemos encontrar en Cielo en los próximos meses. Y bueno, a disfrutarlo, no mucho más. El nombre del cuaderno y su material y su contenido lo van a decir los coordinadores, así que no les quito más tiempo de esto. Y bienvenidos a todos los autores, y la idea es continuar con este trabajo, así que bueno, veremos cuando tenemos la parte 2. Por lo pronto los escuchamos. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Gracias a vos, Fabiola, por la presentación. Así que bueno, en esta comisión, que es la 24 de Memoria Social y Resistencia Cultural, vamos a dar inicio a este encuentro. El dossier, ya saben, se titula Memorias Sociales y Resistencias Culturales en las Postdictaduras Latinoamericanas, de las prácticas periodísticas a las manifestaciones artísticas y visuales. Se presenta como una iniciativa para abordar la compleja relación entre los legados de las dictaduras y las diversas formas de resistencia cultural que han surgido en las sociedades latinoamericanas tras el fin de los regímenes autoritarios. Este conjunto de artículos, sobre los cuales vamos a estar hablando ahora, presentan un carácter interdisciplinario e invitan a reflexionar sobre las maneras en las que los países latinoamericanos han procesado y siguen procesando el trauma del pasado reciente, utilizando medios y lenguajes diversos, desde el cine documental hasta intervenciones artísticas en espacios públicos, pasando por las dinámicas del periodismo y la cultura popular. ¿Sí? A través de estos trabajos se busca visibilizar justamente las complejas tensiones entre memoria, justicia, resistencia y olvido que continúan marcando el presente de la región. Aprovecho para agradecer a Oscar Echevarría, que es el decano de la Facultad de Diseño y Comunicación, a vos, Fabiola, que sos la editora y responsable del cuaderno, a Marina Matarrese también, que es la directora del Instituto de Investigación, por la oportunidad de coordinar este número de cuaderno, el 258, y la libertad y la confianza que nos dieron. Y por supuesto, también agradecer a las valiosas contribuciones de nuestros autores y autoras. Sin esas contribuciones esto no sería posible. Bueno, tal como estuvimos adelantando, somos unas cuantas personas, así que más o menos el ideal sería 7 minutos de exposición por persona. Cuando les vayan faltando 2 minutitos, yo les voy avisando como para que ustedes ya tengan una idea de que, bueno, tienen que empezar a cerrar su exposición, darles un mínimo margen como para que puedan terminar de cerrar sus ideas. Así que bueno, en esta comisión se presentan las ponencias que justamente resumen los artículos que hemos publicado. Y bueno, el orden que tengo es el siguiente. Yamila Eram, estabas en primer lugar, así que empezamos por vos. Después de Yamila seguiría Begoña Aguirre y después María Maigretti. Yo voy nombrando de a tres como para que más o menos sepan el orden. Yamila, cuando quieras. Lo que sí, Perdón. Yami, no te ¿Qué tal? podemos Sí, sí, escuchar. sí, Vemos estoy. ¿Me escuchan? ¿Se ve la...? sí, Porque yo no cuando veo el quieras. PowerPoint. ¿Ustedes lo ven? Está perfecto, se ve perfecto. Ah, bueno, Perfecto. perfecto. Comienzo entonces. Bueno, ante todo, gracias, Paula, Marcelo, a los editores, por la oportunidad.
En esta ocasión, lo que presenté tiene que ver con un artículo, un informe, mejor dicho, que llegó a mí de mano de un colega, Peter Simonson, de Estados Unidos, que él trabaja todo lo que tiene que ver con historia de los medios, que compartía de manera muy generosa este informe sobre el primer encuentro sobre medios de comunicación y participación de las mujeres que se realizó en Colombia en el año 1978. El interés que suscitó en mí este informe tiene que ver con, por un lado, el desconocimiento que yo tenía sobre este informe y el interés particular sobre una de las investigadoras, que es Elizabeth Fox, que es una investigadora de Estados Unidos, pero que vivió en Colombia en la década de los 70, que ha trabajado mucho sobre la perspectiva de la economía política de la comunicación y que se le ha perdido bastante el rastro en el último tiempo. De hecho, nosotros la hemos entrevistado, hemos conversado con ella y demás, y ha sido una figura muy importante. Y me parecía relevante revisitar justamente este informe sobre este primer encuentro de medios de comunicación y de mujeres que se realizó en la Universidad de los Andes, en Colombia, en el año 1978, porque era una temática bastante novedosa, si se quiere, para ese momento. No le interesan los medios de comunicación, sino esta relación entre mujeres y medios de comunicación, en un momento en el cual los estudios de comunicación en América Latina estaban surgiendo, estaban comenzando, ¿no? El periodo de emergencia, de autonomización de los estudios de comunicación. Había un conjunto de investigadores, profesoras, profesores que se reunieron para pensar cuál era el lugar de las mujeres en la sociedad y promover un plan de acción y recomendaciones para futuras investigaciones. Era una suerte de poder dar cuenta de todo lo que se había investigado sobre cuestiones de mujeres y medios, pero también pensar una intervención más del orden de lo político, si se quiere, ¿sí? Puntualmente, al leer todo este documento, me voy a centrar en 3 ejes de discusión que se desprenden de lo que allí se estaba hablando, ¿sí? No porque se lo hable de esta manera, los cuales están ahí nombrados en el PowerPoint, sino porque me parece que fueron 3 puntos nodales en los que dan cuenta un poco del clima de época, de lo que se estaba hablando y se estaba pensando. Por un lado, pensar cuál es el lugar que tienen ciertas instituciones y cómo muchas veces en los inicios del campo de la comunicación, pero también actualmente, esta relación entre organismos internacionales, la academia y demás, va marcando un poco cierta agenda de investigación. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la meta-investigación y por último, centrarnos en cuestiones ligadas a los medios de comunicación y las mujeres. En relación con las instituciones, hay ciertas condiciones de producción que dan cuenta y que tienen que ver con cómo se llega a este primer encuentro. ¿Cuáles son esas instituciones, situaciones que sucedieron? Por un lado, que en el año 1975 las Naciones Unidas designó a ese año como el Año Internacional de la Mujer y se realiza en México la primera conferencia mundial. A partir de esa primera conferencia mundial es que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, propone ciertas líneas de acción y aparece por primera vez esta cuestión ligada a los medios de comunicación y las mujeres. Es así que en el año 1978 se realiza desde la academia, tomando la propuesta de la CEPAL, este primer encuentro de medios de comunicación y mujeres que lo organiza la Universidad de los Andes y que participan, entre otras investigadoras, como decía, Elizabeth Fox y Patricia Anzola, ¿sí? En relación con la metainvestigación, acá me parece que es una cuestión interesante para ver. Obviamente que hoy día se habla mucho de todo lo que es la metainvestigación, todas las disciplinas realizan investigaciones de las investigaciones, ¿no? Poder sistematizar, dar cuenta qué es lo que se está produciendo en diferentes campos, en diferentes disciplinas y demás. En ese momento, al menos en este documento, no se lo nombraba de esa manera, pero efectivamente lo que se encuentra ahí es uno de los primeros antecedentes, si se quiere, de meta-investigación en América Latina ligado al campo de la comunicación. Porque lo que se proponen estas investigadoras es relevar
todo lo que se había publicado en América del Sur, en el Cono Sur, sobre mujeres y medios de comunicación. Entonces, relevan todos los artículos, libros, tesis que trataban sobre la temática de mujeres y medios de comunicación para poder sistematizarlo a partir de diferentes variables y tener una fotografía sobre qué era lo que se estaba trabajando en ese entonces, ¿para qué? Para luego promover y proponer líneas de acción de por dónde seguir investigando. Cuando Yami, te decimos, quedan 2 minutitos. dale, cuando decimos que el campo de la comunicación en ese entonces era un campo muy incipiente y muy pequeño, lo demuestran estos números. El total de artículos que ellos relevan son 49, de los cuales solo 27 fueron analizados porque el resto no se los pudo encontrar. Entonces, pensemos que estamos hablando de un volumen relativamente no, muy pequeño a la luz de lo que es hoy, ¿no? Acá brevemente están todos, obviamente que no me voy a detener en esto, pero son todos los artículos, tesis, papers que encontraron, ¿sí? De estos 49 que decía. Y dado que quedan 2 minutos, no me detengo, pero acá están las variables con las cuales fueron analizados estos artículos. Por un lado, querían saber el lugar de estudio por país. Por el otro, cuál había sido el año que se había publicado ese artículo, cuál era el grado de dedicación al tema de las mujeres y medios, si era total o parcial, el tipo de documento, eran investigaciones, eran tesis, eran ensayos. ¿Qué más? Los datos relevados, se trabajaban con fuentes primarias o secundarias. ¿Cuáles eran los medios ¿Cuáles eran los medios estudiados? Entre otras de las variables que fueron sistematizadas. Y por último, en relación con la temática de los medios de comunicación, una cuestión que ellos ahí observan y una línea para investigar tiene que ver con entender que los medios de comunicación reproducen y refuerzan la explotación del sistema capitalista, lo decían así tal cual. Entonces, ellos no ven a los medios de comunicación como una distorsión de cómo representan a las mujeres, sino como un refuerzo de cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad. Y lo que se propone es abrir una nueva línea de investigación en relación con estudiar ya no los medios de comunicación, cómo son representadas las mujeres, sino comenzar a estudiar los efectos que esto genera en la sociedad, es decir, estudiar los efectos de los medios de comunicación, ¿sí? Así que, bueno, por último, para cerrar, acá compartirles el link sobre temáticas de mujeres y campo de la comunicación, que es una temática que investigo en relación con un podcast que se llama Memorias de la Comunicación, que tiene entrevistas a mujeres pioneras, y el libro Pioneras en los Estudios de Comunicación. Así que, bueno, Yami, eso es si todo. querés después eso cortalo y Espero pegalo. haber llegado. Muchísimas gracias. Si querés eso después cortalo y pegalo y mandalo por el chat. Así Dale. tienen los links. Muchísimas gracias, Yami. Bien, Begonia, ¿andás por acá? No sé, Begoña, si está conectada, me parece que no. Así que seguimos. Vamos con María, María Imaretti, que va a presentar su trabajo que se llama Desencuentros después de la tormenta, un análisis del documental La Quemadura, René Ballesteros, 2010, Chile. Vamos a ver si puedo lograrlo. Sí, recién pudiste, así que ahora vas a poder. Sí, ahí estamos viendo tu compu y ahí se ve la presentación. María, cuando quieras, cuando yo vea que te falten 2 minutitos, te aviso. Quiero ver. Ahí está. Ahí está Bueno, perfecto, cuando quieras. bueno, muchas gracias a los coordinadores por permitirme participar de este precioso dossier. Voy a presentar algunas de las líneas y de las conjeturas que trabajo en el texto. Este trabajo es parte de una investigación más amplia, una investigación colectiva, un PIP del CONICET, que estudia las transformaciones en las narrativas del cine político del Cono Sur desde los 80 al 2010. Y en ese marco me interesó pensar los modos de relación con el pasado que diferentes generaciones han ido construyendo a través del cine documental chileno. El artículo que les presento pone el foco en el largometraje La Quemadura de René Ballesteros del 2010 y metodológicamente va a hacer uso de las herramientas de los estudios de memoria y de cine documental.
desde la perspectiva crítica de los estudios culturales. En este film, la atención no se centra en un ejemplo de militancia, resistencia, heroísmo que es necesario recordar o duelar, como muchas veces hemos visto en películas documentales de América Latina. Tampoco se enfoca en un contraejemplo, una identidad quebrada, perpetradora o colaboracionista con el poder represivo, que en todo caso conviene problematizar, sino que más bien la originalidad de la cinta de Ballesteros tiene que ver con que se detiene en un caso, entre comillas, ordinario, de aquella mayoría silenciosa, ni militante de izquierda, ni adherente explícita al régimen, que sufrió el terror, pero que optó por la amnesia como una vía segura para procesar el pasado y seguir viviendo. El largometraje cuenta la historia de dos hijos, Karin y René, que es el director, que buscan comprender las razones por las que su mamá, Margarita, decidió alejarse de ellos aproximadamente en 1982 y rehacer su vida en el exilio venezolano, pero sin volver a tomar contacto con nadie de la familia. Paralelamente, el documental indaga sobre la historia de la editorial Quimantú, que seguramente conozcan, una editorial que durante el gobierno de la Unidad Popular logró la masificación del libro en los sectores populares. En dictadura fue una iniciativa completamente arrasada, quemados sus archivos, y ya en democracia resultó un proyecto olvidado. En la primera parte del texto, que titulé Interrumpir el silencio, proponer la conversación, lo que hago es reflexionar sobre el problema de la transmisión del pasado entre diferentes cohortes de nacimiento, para luego poner este tema en relación con algunos rasgos de la caracterización del proceso de transición democrática chilena. Además, lo que hago es incorporar información sobre las condiciones de producción de la misma película que Ballesteros me comentó durante una entrevista original que yo le hice. La idea principal de este apartado tiene que ver con que en las dificultades de concreción de un contacto materno-filial y por ende en las dificultades de una transmisión intergeneracional significativa de la experiencia vivida en los 70 por parte de una familia corriente, lo que leo es una alegoría social, porque supone la puesta en escena de tensiones irresueltas que una parte de la sociedad chilena del 2000 todavía tiene alrededor del pasado. Hay que recordar que la transición en Chile tuvo como característica fundamental la contención de los conflictos y los pactos. Entonces, sí, sintomáticamente lo que faltan son palabras y conversaciones sobre ese pasado, y lo que sobra es el silencio, un silencio que sin embargo es tramposo porque sabe y calla. Lo que propuse leer es en la madre y otras figuras adultas la representación de ese sentido común de la ciudadanía media en su resistencia a tratarse con la historia reciente y sus conflictos y su propensión fundamentalmente al miedo y la presión al olvido. Karin y René, que son los descendientes, por su parte, podrían representar tanto la interpelación del futuro como el pasado, que busca de alguna manera tener una forma de reinscripción social. Más aún, lo que intuyo es que esta hija y este hijo confrontan en las figuras adultas de la familia aquello que Lechner y Gell han llamado memoria banal. Y ahí tienen la cita. Esa memoria de la mayoría silenciosa. La segunda parte del artículo, esa parte del naufragio de la que no se habla, así la titulé, se inscribe directamente en el campo del análisis visual. Con una estructura narrativa de film en proceso y una primera persona performativa, la película conecta las desapariciones y búsquedas de la verdad respecto de la madre y de la editorial a partir de los jóvenes y el objeto libro, que opera como una cifra de pasaje entre la serie subjetiva y la colectiva, y además es un símbolo de herencia familiar y de las transmisiones sociales. El documental alterna estas series, las vincula semántica y visualmente, pero el final no es reparador ni exitoso, sino fallido. Prácticamente todas las búsquedas terminan en un fracaso parcial o total. Un tipo de clausura bastante coherente con el fenómeno sintomático que trata la película y los recursos visuales y la puesta en escena que usa.
La generación mayor es refractaria al diálogo sobre el pasado. Nadie está dispuesto a conversar con franqueza. El padre, por ejemplo, tiene interpretaciones simplificadoras de la ausencia de la madre, un tipo de relación que me hace pensar en el pragmatismo de una parte de la sociedad chilena que se explicó el pasado, por ejemplo, difuminando sus aristas más conflictivas, amortizando los contrastes y neutralizando la gravedad de la experiencia vivida. La María, te abuela, quedan por 2 minutitos. su parte, ya voy terminando. La abuela recuerda a medias, entre pliegues discursivos, el fastidio, la escucha parcial. Y me pregunto, ¿no hubo en buena parte de la sociedad chilena media no militante un ejercicio cotidiano de autocensura y negación que terminó por justificar el olvido como un mecanismo de autoprotección? Finalmente, la madre contesta con evasivas y al convocarla, la banda de imagen y la banda de sonido van a estar siempre disociadas. Ella repite una y otra vez desangeladamente, no me acuerdo de nada, nada de esa época, he perdido la memoria. La clausura del diálogo es bastante elocuente por su resonancia con el Chile neoliberal. Ella dice, me da tristeza no poder recordar, como un shock tuve, me da miedo ir a Chile, le tomé odio, fobia a los libros, después me dediqué a los negocios, tengo un mercado, eso da dinero. Me pregunto, ¿puede el desafecto, el desentendimiento de esta madre para con sus hijos ayudar a pensar la desimplicación profunda que parte de la sociedad chilena vive respecto de su pasado reciente al punto de renegar de él y autoexcluirse de toda responsabilidad? ¿En qué medida esa ciudadanía media ha podido procesar el doble shock vivido en los 70 y los 90? El político, la represión civil sin precedentes, y el económico, la imposición brutal del neoliberalismo. La quemadura finalmente es un film espectral, una cinta que habla de ese otro pueblo difuso, fantasmático, silencioso, ese pueblo de la memoria banal. A partir de la historia del desencuentro e incomprensión entre una exiliada y sus hijos, abre una reflexión sobre el impacto despolitizador y desmovilizador que la dictadura tuvo en amplios sectores de la población chilena que, afectados dramáticamente por la violencia y sin haberse beneficiado de ningún modo por el sistema represivo, se rehúsan a recordar su propia historia y por ende a legarla con cierto grado de responsabilidad e implicación a las siguientes generaciones. Con honestidad, el film se pregunta por los silencios haciendo silencio, renunciando a la preponderancia de una voz autoral y sosteniendo los vacíos que no quieren ser llenados, desnaturalizando el fenómeno de la transmisión y complejizando la representación de las relaciones familiares. La quemadura pone ante la vista las legaduras entre cohortes marcadas por la censura, pone ante los ojos aquello que se pone por delante e impide el intercambio de las miradas, de la palabra y el reconocimiento mutuo necesario para una cita intergeneracional. Muchas gracias. Gracias a vos, María. Gracias a vos, muy interesante. Bueno, vamos ahora con Begoña. María Begoña, que te veo ahí conectada. Yo te voy a compartir, tal como te dije, el material para que vos puedas exponerlo. Aguárdenme, ahí está. Se tiene que estar viendo. Begoña, ¿andás por ahí? No te escuchamos, lo único. Si estás, no te escuchamos. Begoña, no te escuchamos. A ver, a ver. No, no la escuchamos, ¿no? Yo no la estoy escuchando. Bueno, mientras ella resuelve su cuestión técnica, seguimos, ¿sí? Así no nos atrasamos y ahora vemos cómo lo resolvemos. Belén Dávila, irías vos. Belén, ¿andás por ahí? Sí. Hola, buenos días a todas, todos Buenos y días, todes. Sí, ¿cómo por aquí estás? estoy, bien. Estaba no preparada para comenzar ya. Vamos a poner. ¿Querés que eh, siga o...? Ahí a estás ver, compartiendo. Bueno, ahí se ahí empieza a estoy compartir. compartiendo. A ver. Ahí se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a ubicar primero la primera Dale. Yo te placa. aviso cuando te falten 2 minutitos, ¿sí? Así podemos llegar todos Eh, bien para allá. Dale, bueno, a cuando ver. quieras, Belén. Sí, sí, sí. Les pido un segundito porque no estaba preparada, no sabía que seguía. Bueno,
saludar a todas y todos, buenos días, agradecer a la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo y además me gustaría agradecer especialmente a María Paula Gago y al doctor Marcelo Borrelli porque desde poder participar desde la Universidad de San Luis es muy importante para nosotras por esta convocatoria y participar del dossier que reúne realmente una variedad de trabajos y estudios interesantes y muy enriquecedores además. Bueno, nuestro artículo, como estarán leyendo ahí en la placa, se denomina Periodismo y Dictadura, rectificación de noticias sobre las víctimas del terrorismo de Estado en San Luis. Bueno, no sé si hubo una presentación anterior porque entré tarde, yo soy docente en la Universidad de San Luis y no solo docente, sino que además mis dos carreras, la Tecnicatura en Periodismo y la Licenciatura en Periodismo, y ahora estoy haciendo una maestría, las he realizado en esta casa de estudio. Y bueno, este trabajo que vamos a presentar justamente es parte de los resultados de mi trabajo final para la licenciatura en periodismo que defendí en el año 2023 y consistió justamente en un objeto de creación. Sabrán que podemos hacer objeto de creación o trabajo más de investigación. Nosotros optamos por un objeto de creación que fue una revista que denominamos Memorias de Prensa, Rectificación de Noticias, publicadas durante la última dictadura cívico-militar en San Luis, que aquí estoy tratando de... ¿Pasó a la segunda? Sí, la están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que están viendo, y es lo poquito que podemos compartir por una cuestión de tiempos, es la portada y la contraportada. Sin embargo, el artículo que forma parte de este dossier que estamos hoy presentando, desarrolla justamente los procedimientos y el análisis que nos permitieron contrastar, por un lado, el tratamiento periodístico que la prensa de San Luis realizó durante la última dictadura sobre los acontecimientos de violencia ocurridos aquí en nuestra provincia y contrastarlos con los datos que se produjeron en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad contenidos en los fundamentos de la sentencia. Entonces tomamos, si bien es un trabajo netamente periodístico, porque la licenciatura era en periodismo, nos focalizamos en poder ver qué había publicado en la prensa y contrastarlo, compararlo de alguna manera y luego realizar un análisis con lo que se produjo en el juicio por delitos de lesa humanidad, que como todos sabemos, los juicios por delitos de lesa humanidad investigan lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en nuestro país, y a partir de eso nos comenzamos con el desafío de realizar otra actividad que les cuento más adelante, que son justamente las noticias rectificatorias. Entonces, esas dos comparaciones o ese contraste de datos nos permitió detectar discrepancias, coincidencias, tergiversaciones, contradicciones, omisiones entre lo que informó la prensa y los resultados de este segundo juicio. Algo importante es que en San Luis, por los años 76 y 77, donde se ubican las publicaciones de las que vamos a hablar enseguida, circulaban solo 4 medios de prensa y nosotros tuvimos la posibilidad de indagar en los archivos de 3, porque el cuarto no está disponible ni en un archivo privado ni en uno público, pero de todas maneras consideramos que es interesante poder haber observado la mayoría de la prensa escrita que circuló en San Luis. Muy bien, aquí a ver si cambia. ¿Están viendo la otra? Sí, ¿no? Ya la estamos viendo y te quedan 2 minutitos, Belén. Ok. Bien, entonces me apuro porque quiero contarles algo, o por lo menos mostrarles algo que me parece más interesante. Entonces, el análisis de la sentencia del segundo juicio nos permitió primero aseverar que en la provincia de San Luis hubo 11 víctimas, 5 homicidios y 6 desapariciones forzadas. Con ese dato indagamos en los archivos de la prensa local y como resultado obtuvimos que nuestra prensa solo publicó información sobre 5 acontecimientos.
Entonces, en el artículo, que los invito a leer, van a encontrar el desarrollo y las precisiones sobre lo que la prensa publicó acerca de cada una de estas víctimas y además el tratamiento que realizó sobre los acontecimientos de violencia. En líneas generales y escuetamente podemos adelantar que las informaciones respondieron a los cánones de la época. Aquí está Marcelo Borrelli, que se ha dedicado muchos años justamente a investigar y estudiar sobre estos temas, donde, bueno, como sabemos, estos cánones lo que respondían o lo que sucedió en aquellos momentos es que el ejercicio, yo digo, el ejercicio se desfiguró en la gran mayoría de los medios y cumplió un papel complaciente, por lo menos, ¿no? Complaciente para el régimen dictatorial, publicando datos imprecisos, ocultando información, con una intención bien clara, que era la de evitar la vinculación de las fuerzas represivas con los ilícitos que se estaban cometiendo. Entonces, en este sentido y en contraposición a la información publicada en la prensa, nos propusimos, que ahí vemos, redactar textos periodísticos, acá lo estamos viendo, redactar textos periodísticos utilizando como fuente los fundamentos de la sentencia de segundo juicio, donde por supuesto se investigaron los casos que involucraron a las 11 víctimas. Nosotros solo tomamos la de estas 5 que les decía recién. De ese Belén, estás en contraste, tiempo. bueno, de ese contraste construimos versiones periodísticas, ya terminó, a las que denominamos versiones rectificatorias o noticias rectificatorias, porque fueron elaboradas en consonancia con el derecho de rectificación correspondiente al artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí abajo está lo que establece este artículo, que no lo vamos a mencionar. Yo para terminar, y sabiendo justamente esto, solo quería presentarles parte de lo que nosotros tratamos en la revista con un solo caso. Como están viendo, es el caso Cobos, que fue asesinado durante la dictadura y era un docente de nuestra universidad, del Centro Universitario de Villa Mercedes, y lo presentamos en esta revista de esta manera. Están las versiones periodísticas, también publicamos todas las notas que aparecieron en los 3 medios, y además al lado viene la versión rectificatoria. Ya el título nos permite ver este análisis que realizamos en la sentencia, porque el título ya no es un crimen azaroso a una persona en Villa Mercedes, sino que pudimos recuperar una narración que se acerque más a la realidad, a lo que ocurrió, y que de alguna manera también sirva como sigo mostrando, como un reconocimiento simbólico hacia las familias y hacia las víctimas. Por eso el título es mucho más fuerte: mientras miembros de la Quinta Brigada Aérea asesinaron al abogado Raimundo Antebodo. Bueno, para terminar, sí, invitarlos a la lectura del artículo, y que en el artículo decidimos incluir el QR que permite el acceso a esta publicación, a Memorias de Prensa, que entonces, bueno, tienen la posibilidad de mirar cómo fue todo ese trabajo. Muchísimas gracias y disculpen. Gracias a vos, Belén. Muchísimas gracias. Gracias, Belén. Ahora A sí, es ustedes. el turno de María Begoña Aguirre. Después de María Begoña va a ir César Díaz. Y ahora les voy a cortar y a pegar por el chat quiénes son los que siguen exponiendo, ¿sí? Así que mientras voy haciendo eso, ahí mandé por el chat partes de los que siguen. Aguárdenme. Y Begoña, decime si ya podés ir abriendo ¿Escucha? Ahí te escuchamos perfecto, yo ya te comparto Perfecto. tu presentación, acá termino de pegar el Bueno, orden de los que siguen sí, y ya comparto tu presentación sí. Bueno, para muchas gracias, que... buen día. Le pido disculpas a la expositora anterior que tuvo que pasar primero. Así que bueno, y agradezco al dossier, al cuaderno 258 y al Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, a la doctora Paula Gago, que me haya dado esta oportunidad. Y bueno, se llama El arte aurático y la memoria colectiva en murales, siendo el arte lo que más me gusta y, digamos, la importancia que tienen los murales en la sociedad como un lugar de memoria y de resistencia cultural. Los murales no existen desde ahora, sino que tienen 30.000 años, pero fueron en el siglo pasado
donde se hicieron fuertes como herramienta de lucha social y cultural y de poder simbólico. Por ejemplo, recordemos las revoluciones en México, los movimientos estudiantiles de las décadas del 60. Los murales son códigos culturales, y yo me preguntaba, siguiendo a Walter Benjamin, si quedaba algo en nuestra sociedad industrial y post-aurática, si quedaba algo que tuviese aura, y por el lado de los murales lo pude encontrar. Los murales son expresiones de una memoria compartida de un grupo social. Entonces, bueno, me puse a sacar fotos a los murales y a hacer un análisis cualitativo, viendo la imagen y el texto, cómo trabajaban y qué función cobraban en la sociedad. Y bueno, pude encontrar las temáticas que hablan, que nos interpelan a todos, como la desaparición forzada, la violencia social y política, el pedido de justicia, el reconocimiento, y la importancia que tienen en nuestro paisaje semiótico urbano, cómo cambian un paisaje semiótico. Son únicos, los murales son únicos, y se puede encontrar el aura, como evaden la falta de despersonalización que adquirió todo en este siglo. Funcionan como un recordatorio, visibilizan todas las voces marginadas. Por ejemplo, ahí veíamos en Campana, por ejemplo, donde ni siquiera hace falta poner el apellido. Juane es un chico asesinado en una comisaría y todo el pueblo lo conoce, y justamente trabajan los murales con el espacio. Suponete acá en la misma comisaría donde fue asesinado, en esa pared está el mural. Esto genera un impacto en la conciencia colectiva, se manifiestan diferentes voces en los murales. Por ejemplo, en la cancha de All Boys también es significativo los murales donde muestra todo un barrio con sus actividades económicas y su riqueza en ese barrio, pero también recuerda a los desaparecidos y otra vez los pone como vecinos, que ni siquiera hace falta poner el apellido porque conviven entre ellos. Los murales resignifican un espacio. Por ejemplo, podemos pasar por el Hospital de Clínicas y ver cómo se le rinde homenaje a los médicos que actuaron en el año 94, cuando la bomba de la AMIA. Así que bueno, yo me fui fijando en el qué se dice, en el cómo se dice y en el efecto que produce en la sociedad. Un análisis, y también es interesante tomar de eco el concepto de obra abierta, ¿sí? Tomando las condiciones de producción, el discurso que sería el mural, y tomando que el receptor tiene la capacidad de una polisemia y de ver múltiples significados en ese mural. Resisten a la despersonalización de la cultura de masas y hacen que los grupos sociales se apropien de los espacios de poder simbólico, haciendo una verdadera crítica cultural. Son únicos, no hay una copia de los murales, en ese sentido se vuelve a tener el arte aurático. Me quedan 2 minutitos, Begoña. Sí, y pensemos que en un subte, por ejemplo, como la estación Amia Pasteur, que tuvo una completa resignificación a partir de la tragedia de Cromañón, ese espacio ya no volvió a ser el mismo. Algunos artistas como Sendra, Quino, pusieron sus murales ahí, y pensemos en la cantidad de subtes que por día pasan ahí. Con que 10 personas pongan el ojo sobre un mural, ya estamos activando la memoria colectiva. Siguiendo a Todorov en los abusos de la memoria, aquí en los murales no estamos ante una memoria literal, sino que estamos en una memoria ejemplar, porque a partir de los murales la sociedad se resignifica, no decoran, sino que están resignificando el espacio público.
Así que les agradezco a todos por escucharme y bueno, y mucha suerte a los que siguen. Muchas gracias, Begoña. Muchísimas gracias. Perfecto el tiempo. Bien, seguimos ahora, ¿sí? Con César. César Díaz, andabas por acá que te vimos conectado. César, no sé si nos puede escuchar. Yo no lo puedo escuchar a César. Ahí tiene los permisos, César. César, ahí tenés el permiso para poder abrir el micrófono. Se supone que ahora, César, bueno, mientras César, que está ahí conectado, ahora después volvemos, si no puede abrir el micrófono, lo hacemos después. Sí, o sea, yo ahora me comunico con él para resolverlo. Si no puede abrir el micrófono, lo hacemos en un ratito. Seguimos con Pamela Dubois. Bien, ¿qué Sí, tal? Pamela, adelante. Su Bueno, trabajo se titula The Rock and Fellers. ujú, Museo de Memoria, actores involucrados y modos de representación en el Museo de la Memoria de Rosario. Cuando quieras, Pamela. perfecto, muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Pamela Sofía Dubois y antes que nada quería agradecer a Paula y a Marcelo por aceptar mi propuesta y por convocarme a participar hoy acá. Bueno, yo soy profesora en Historia de las Artes por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y el trabajo que traje hoy para compartir, y como bien mencionó Paula, se titula de Rockefeller a Museo de Memoria, actores involucrados y modos de representación en el Museo de la Memoria de Rosario, y se inscribe, como es posible de advertir, en ese cruce o en esa relación compleja entre memoria, museos y representación. Bueno, particularmente yo tomo como caso de estudio el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, en Santa Fe, y achico el foco del análisis a los grupos gestores que participaron en el proceso de construcción de la narrativa museal y que participan en su actualización en la actualidad, atendiendo al complejo entramado de negociaciones, conflictos, tensiones y disputas que se ponen en juego en esos modos de gestionar el pasado dictatorial y de interpelar el presente. Que a su vez, bueno, un poco todo esto tiene que ver, ¿no? Y muchas de las presentaciones de los y las colegas, con ese carácter conflictivo y siempre indeterminado, ¿no? De los procesos de construcción de memoria y con el carácter heterogéneo de los actores que suelen intervenir en estos procesos y en estos espacios. Específicamente, el Museo de la Memoria de Rosario funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y es el primer proyecto museístico que se construye a escala nacional vinculado a la memoria del pasado dictatorial, en tanto la ordenanza municipal de creación del museo es de 1998. Luego de que Roberto Berciatúa, que era concejal de Rosario en ese entonces, presentara ante el Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza de creación del museo, que a su vez fue una iniciativa ampliamente apoyada y promovida por los familiares de las víctimas de la represión y del terrorismo de Estado y por las organizaciones de derechos humanos rosarinas. Bueno, inicialmente la institución comienza a funcionar de manera provisoria en la ex estación ferroviaria Rosario Norte, que era la sede de la Secretaría de Cultura y Educación en ese momento, porque el lugar elegido para su emplazamiento, el lugar definitivo elegido para el emplazamiento del museo, era el edificio donde había funcionado la sede del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en la esquina de las calles de Córdoba y Moreno, que al momento de creación de la institución, o sea, al momento de creación del museo, allí funcionaba un bar. Es decir, los propietarios de la vivienda le habían alquilado lo que había sido la sede del comando a una empresa privada y había que esperar y que respetar que ese contrato se cumpliera, ese contrato de alquiler, más allá de que ya había un decreto municipal y una ley provincial que indicaba o avalaba la expropiación del edificio. Entonces, en 2001, ¿no? la ordenanza de 1998, en 2001 comienza a funcionar el museo en la ex estación ferroviaria y en 2003 asume por concurso público el primer director del Museo de la Memoria de Rosario, que es Rubén Chababo, cargo en el que se desempeña hasta el 2014, cuando a Rubén, de algún modo, según él, según refieren las entrevistas, lo invitan a retirarse de alguna manera. Además de este, integran la institución una comisión directiva confirmada por 7 miembros y una subdirectora, Viviana Nardoni, que asume como tal en el 2007 y que permanece en ese cargo hasta el 2015.
cuando concursa y gana la dirección del museo. Rubén se va en el 2014, asume Viviana en el 2015 como directora, mientras tanto era subdirectora, y ella permanece en ese cargo hasta el 2021, que creo fue el año que fallece Viviana, y allí asume como director Lucas Mazzuco, que es el actual director del Museo de la Memoria de Rosario y que antes era el coordinador general de la institución. Cada uno de estas figuras, digamos, con una extensa trayectoria académica. Viviana particularmente de militancia, política, bueno, ella fue víctima de la represión, estuvo desaparecida, estuvo en condición de detenida, desaparecida junto a su marido desde el 77 hasta el 78, que pasa a la cárcel de... entonces, bueno, un poco lo que yo veo, ¿no? Lo que propongo en el trabajo, lo que hace el trabajo es, bueno, recupera y explicita las tensiones y las controversias que se generaron en el proceso de conformación del Museo de Rosario en torno a los contenidos del guión museográfico y los modos de transmitir y representar esos relatos. Y lo que allí yo identifico, no estoy haciendo como una super síntesis, es que desde el momento mismo en que el museo comienza a funcionar en el 2001, la ex estación ferroviaria de Rosario Norte, se empiezan a consolidar dos posturas cuyas visiones difieren ampliamente en lo que respecta a lo que el museo debía hacer. Por un lado, Mela, te estaban... quedan 2 minutitos. Perfecto, ya estoy por cerrar. Gracias. Por un lado estaban, los miembros del Consejo Deliberante de Rosario, que estuvieron involucrados en el proceso de creación, la Comisión Pro Museo, que nucleaba las organizaciones de derechos humanos de Rosario, y que en la actualidad es la comisión. Muchas de esas personas hoy en día integran la comisión directiva que posee la institución. Bueno, ellos exaltaban el valor de los objetos, los testimonios y los documentos en la transmisión de la memoria, es decir, bueno, había que mostrar la voz de los desaparecidos, de las víctimas del terrorismo, de los objetos y demás. Y por otro, Chababo y Nardoni, que apelaban al arte contemporáneo como, y esto es una cita, vía de ingreso a través de la cual se pudiera hablar de eso que se llama el dolor humano. Bueno, eso trajo hasta el día de hoy muchísimas controversias y muchísimos debates en la institución, porque van a decir algunos referentes de organizaciones de derechos humanos, bueno, era un museo para exquisito, ¿no? Esa cosa compleja del arte contemporáneo, generaba cierto recelo, digamos, de algún modo. Bueno, finalmente el proyecto que triunfa para la instalación del museo en su sede definitiva es la de Rubén y Viviana, por eso posee una muestra permanente conformada por producciones artísticas. Bueno, de algún modo, para cerrar, el recorrido que yo propongo deja entrever las múltiples formas que puede adquirir esa relación entre poder y memoria cuando se trata de prácticas colectivas de recordación del pasado y de construcción, activación y legitimación de espacios que tematizan procesos históricos de violencia política y de violación a los derechos humanos. Y bueno, son materialidades y materializaciones, como los murales que mostró la compañera, de la memoria, donde diferentes actores, ¿no? Están convocados a definir qué y cómo relatar el pasado, y que en ciertas situaciones confronta por el poder de la palabra y poder definir cuáles son esos mensajes o contenidos que se van a transmitir y quiénes y pueden deben decidirlo, ¿no? Bueno, y aquí termino con una cita de Schelling y Langland, que en realidad, bueno, esto es algo que mencionan muchos autores, que este eje de negociación y conflicto está en el corazón de la relación entre memoria e identidad de grupos y actores sociales, estableciendo cuán amplio o limitado va a ser definidos en nosotros que rememora y que conmemora. Bueno, espero que se haya entendido, lo súper sinteticé, muchas gracias. Se entendió perfecto. Muchísimas gracias a vos, Pamela. Perdón por correrles con el tiempo, pero la idea es que todas las personas que estamos puedan llegar a exponer. Vamos a intentar con César. Yo no sé, Cristian, vos que es como moderador, si podés darle audio, porque César estaba teniendo un problema para poder habilitarse el audio. Él aprieta control A, pero no se le habilita el audio. No sé si vos podés ayudarlo. César, ¿estás de algún otro usuario? Fíjate ahora, por ahí estabas probando antes de tener los permisos, ¿puede ser? Puede ser que haya probado antes. No sé, César, si apretás ahora control A si te deja habilitar. A ver, si no se le habilita el audio es porque O en el evidentemente... microfonito directamente, por ahí. A ver si lo habilitas vos, si se puede. ¿Vos podrías? Sí, a ver, ahí le mandé para activarlo. Tiene que A aparecer un ver. cartel. Claro, el tema es que no sé si va a poder. Eh,
no sé si va a poder. Bueno, mientras solucionamos lo de César, yo te mandé un mensaje, Cristian, si lo ves por privado ahí explicándote para ver cómo lo podemos ayudar a César. Dale, a ver. Mientras solucionamos lo de César, que ahora vemos cómo lo solucionamos, seguimos con Pamela, ya estabas con Guillermina Fresoli, ahora sí, Hola, Guillermina, va tu turno, ¿cómo va? buen Fíjate si día. ¿Cómo podés, están? A fíjate ver, si podés compartir, si no te comparto yo, no hay problema, ya tengo hasta abierto y eh, todo tu... voy a hacerlo directo desde el Chrome porque estoy en una tuve problemas con mi compu y No ahí te lo ven. preocupes. Ahí estamos Ahí, viendo que tenés como un drive abierto. y ven el... A ver, espera. Se ven Editar. chiquitas, ¿querés que te las comparta yo? No tengo problema, las tengo abiertas. Bueno, dale, así no... Para que voy a cerrar Dale, no hay este. problema, sí, no te... Espera, vamos a cerrar acá. Ahí está Y Guillermina, yo te comparto lo que vos me compartiste a mí, me dicen si se ve bien. Ahí se tiene que ver, ¿no? Perfecto, Guillermina, perfecto. cuando quieras. Bueno, en principio, gracias por incluirme en el dossier y esta conversación, que ya voy viendo que se van armando muchos diálogos. Yo preparé algo muy sencillo, quería mostrarles, si querés podemos pasar a la siguiente imagen. Em, Quería mostrarles la obra de Gacci Rosati. En principio les voy a comentar un poco sobre qué va mi trabajo. Este artículo es parte de un trabajo más a largo plazo que estoy haciendo, que se pregunta sobre formas de memoria extensa en las artes visuales contemporáneas. Con memorias extensas me refiero a ejercicios de rememoración desde las artes visuales que comprometan a más de 2 generaciones, ¿sí? En este caso es la obra de Gacci Rosati, que es una artista visual contemporánea. Ella trabaja sobre todo en la pintura y en la instalación. Y esta obra a mí me interesó porque ella hace un recorrido aquí de 3 generaciones. La memoria de su abuelo, la memoria de su padre y su propia memoria, atravesada por la cuestión de la memoria política, específicamente la memoria política del peronismo. Ya empieza a hacer esta obra en el 2000, en 2014 la muestra, pero la obra tiene 2 años de producción, ¿sí? O sea que empieza en el 2012. En general, las obras que yo incluyo en este corpus de trabajo son todas obras así como son memorias extensas, también tienen periodos extensos en su producción. Son obras que siempre tardan más o menos 2 años, 2, 3 años en producirse. Esta obra surge a partir de un mural que yo se los cuento en el artículo, lo voy a decir muy rápidamente, que ella hace en homenaje a esa plaza que se convoca espontáneamente cuando fallece Néstor Kirchner. Cuando los padres ven ese mural que se muestra en el Conti, el padre le dice: tengo una historia que contarte, y aparece en la memoria familiar una afiliación política en relación al peronismo que la generación del medio, la generación del padre, había invisibilizado para ella. Ella no conocía esa afiliación con el peronismo que su abuelo había tenido. Entonces, a partir de ese momento ella empieza a indagar, conversando con el padre y yendo a entrevistar a sus tíos. Son 7 hermanos, los hijos de este abuelo, son 7 tíos varones, consultando sobre esa historia que ella desconocía, que involucraba a su abuelo en un rol pionero y muy cerca de Perón, impulsando la industria metalúrgica, ¿sí? Entonces, para recuperar esta historia, ella va a indagar en varias fuentes. La fuente oral, ¿no? Las entrevistas que ella realiza junto a sus padres, su padre mismo se encuentra revisando la historia junto a ella, las revistas gráficas que ella va a indagar en el Archivo General de la Nación y va a hacer su propia búsqueda de materiales gráficos y visuales históricos donde ella pueda encontrar la documentación de todo esto que le van diciendo sus tíos y sus padres, y las elaboraciones de ella sobre estos textos. Si querés, pasemos a las otras. El artículo que yo trabajo pone el acento muy en lo técnico. A mí me interesa como pensar cómo las cuestiones técnicas están elaborando esa memoria y qué representación hacen de esos procesos de elaboración. Ahí, si querés, detengámonos.
Ella va a tomar una revista que es la Historia Gráfica Argentina, si querés en la siguiente se ve, en la siguiente diapo, que es una revista que se edita en el año 64, que construye la historia argentina gráficamente, como en formatos de viñetas, pero se detiene en el gobierno de Irigoyen. Y ella lo que hace es tomar esta estética e incluir en esta estética esa historia que quedó invisibilizada, quedó no contada, tanto en el relato familiar como en el relato colectivo. Por eso yo parto ahí de un texto de Besse, donde él hace toda una indagación sobre los textos de Alperindón, las pequeñas breves historias argentinas de Romero y Alperindón, y donde muestra cómo el relato sobre la masacre del 55, el bombardeo del 55, omite la cantidad de muertos e incluso él arma ahí una génesis sobre la narrativa de los dos demonios, ¿no? Bueno, ella lo que hace entonces es recuperar la estética de esta revista, y si querés volvamos a la anterior, a la diapo anterior, perdóname Paula, y lo que hace es construir una línea de tiempo en el montaje. Ella plantea una línea de tiempo donde va a contar sucesivamente ese relato del inicio, de que su familia llega a la Argentina, Termina, te construye... quedan 2 minutitos. Ah, perdón. Bueno, brevemente, la idea es contar la historia a través de la idea del concepto de sucesión, ¿no? Con la narrativa de la revista, pero produciendo inversiones que van a marcar su posición en relación a la historia. Entonces, este tren inicial, que es el tren que manejaba su abuelo en España, digamos, se invierte la dirección y desde ahí se inicia el relato, ¿no? El relato va a mostrar la llegada de los abuelos a Argentina, la construcción de Rixa, la fundación de los hornos Zaplas, y en el medio del relato va a estar este gran mural gráfico donde ese tiempo sucesivo se rompe. Es el único, junto a otra instancia más donde no hay color. Si querés, vamos más adelante, creo que hay algún detalle. A ver. Espera. Espera. Vos Bueno, me dirás. ahí está bien, quédate ahí. ¿Acá? Bueno, está bien, sí, sí. Acá se ve el niñito, que es el último, que es el padre de ella. El padre de ella está parado tanto en el mural como en la última foto, y son las únicas dos instancias que no están pintadas, que son solo como una pintura gráfica, digamos, porque solo tiene la característica del dibujo. Entonces ya esta cuestión marca como un gran hiato en ese intento de sucesión, y después en el mural gráfico ya no es solo la representación de una foto, sino que ahí aparecen muy explícitamente, están en las otras representaciones, condensaciones, elementos oníricos, elementos del orden de la imaginación, metonimias, anacronismos, como el suceso del 55 es presentado como un gran anacronismo disruptivo sobre ese relato de la sucesivo, y en ese sentido marca como algo que sigue pulsando, ¿no? En relación a la memoria, que sigue como... Y finalmente, para ir cerrando, en el artículo está un poco más detallado, lo que me interesa marcar es que la representación aparece como en colores muy netos, muy siguiendo la narrativa estética de la revista, y progresivamente aparece un deterioro de esa información visual que se va precarizando, va teniendo menos elementos, siendo más pobre en su representación, representando también algo de ese esfuerzo que para ella implica, creo que también se puede trasladar al colectivo, la revisión de esa gran herida, digamos, que sigue presente en la historia familiar y en la historia colectiva. Bueno, hay algunos sucesos que no conté. La historia, el abuelo de Gachi. Ya estás en tiempo. Bueno, brevemente agrego solo una cosa, que él fue perseguido, ¿no? Estuvo proscripto, y el padre fue sobreviviente, me estoy olvidando de los datos, fue sobreviviente del bombardeo. Entonces eso es lo que marca un poco la historia del olvido dentro de la narrativa familiar. Simplemente eso. Gracias, disculpen lo apurado. No, por Espero favor, que no se olvide. muchísimas Gracias, gracias y Guillermina. perdón por correr con los tiempos, No, pero no, está ay, bien. es desesperante. Está bien, Bueno, entiendo. muchísimas Gracias. gracias, Guillermina. Gracias a ustedes. Bueno, ahora seguimos con Tato, ahora vamos, César, ahora vamos con lo tuyo, ¿eh? Ni bien lo podemos resolver, ya después pasas vos. Victoria Maciosi, irías vos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Paso a compartir pantalla. Cuando gustes si quieras. Ahí ya estoy compartiendo. Quiero ponerlo en pantalla completa, ahí se ve bien.
Ya te digo enseguida. Sí, se ve perfecto, Victoria. Espectacular. Yo te aviso cuando te falten Dale. 2 minutitos. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Victoria Maciosi, también como PAME, soy historiadora del arte, residida en la Universidad Nacional de La Plata. Estoy haciendo mi doctorado en letras con una beca doctoral de CONICET. Mi tema son los archivos en Internet vinculados a la cultura visual, específicamente el caso del Archivo de la Memoria Trans y la Biblioteca Claudia Pía Baudraco, que en esta última es donde coordino la tarea de archivo de la biblioteca. Y bueno, me convocó especialmente este dossier, que agradezco a los coordinadores, porque hay una de las puntas que a mí me interesa trabajar del tema de las travestis en Argentina, que es el problema de la cronología, ¿no? De cuando hablamos de dictadura, postdictadura y democracia, que es una idea compleja para analizar en este colectivo, porque debido a los edictos policiales que continuaron hasta fines de los años 90, que perseguían a las travestis y a las diversidades en torno a esto de, bueno, de tener una expresión de género distinta a su identidad que aparecía en el DNI, en torno a este problema, las travestis vivieron una democracia muy distinta a la del colectivo cis heteronormado, ¿no? Al resto de la sociedad. Porque estos grupos de tarea que estaban trabajando en la dictadura, fueron mano de obra desocupada en los primeros años de democracia, bueno, empezaron a hacer estadísticas, como decían ellos, levantando a las chicas de la calle, llevándolas a comisarías, bueno, todo un tema de persecución que comenzó justamente con el advenimiento de la democracia en Argentina. Entonces, cuando vi el dossier que hablaba de postdictadura, dije, bueno, este es un punto muy interesante para hablar del Archivo de la Memoria Trans. Bueno, esto es lo que estoy mostrando ahora, es la página principal del Archivo de la Memoria Trans. La página es archivotrans.ar. Es un archivo que está en internet, que tiene digitalizadas más de 30.000 piezas fotográficas. El archivo de la memoria trans se funda. Ah, perdón, ya me estaba adelantando. Bueno, en el artículo, una de las cosas que hablo es esto de cómo pasa los archivos analógicos a el mundo de internet, ¿no? Y qué pasa en esa reconfiguración, ese traslado de lo analógico a lo digital que nos permite, bueno, la digitalización, que recontextualiza estos documentos, estas fotos, estos videos que pueden ser VHS a MP3. ¿Cuáles son estas nuevas posibilidades de representación y de preservación, perdón, de la memoria colectiva? Que en este caso lo vemos en el archivo de la memoria trans, como esas memorias, esas imágenes que se encontraban en la intimidad, ¿no? En la esfera de lo privado, pero también de lo privado muy precario debido a las condiciones en las que tenían que vivir las personas de la comunidad. Esas memorias empiezan a ser más visibles en Internet, porque Internet les ofrecía este espacio, eh, Internet les ofrecía este espacio de visibilidad por fuera de las instituciones, ¿no? Por fuera de los archivos tradicionales. Acá les quería mostrar dos imágenes hablando de esto de democracia para quién, ¿no? De si la democracia realmente fue una democracia para toda la sociedad argentina. Unas imágenes de manifestaciones durante los años 90 con recortes de la revista Esto, por ejemplo, que dice, bueno, ¿por qué nos siguen matando? Imágenes, recortes periodísticos sobre noticias de crímenes a travestis, sobre todo llevados a cabo por la policía. Acá lo mismo, ¿no? Una imagen que me parece muy elocuente porque en plena democracia dice plena vigencia de los derechos humanos. Si la democracia era la supuesta consolidación del reconocimiento de los derechos humanos para la sociedad argentina, ¿qué pasaba, ¿no? Con este grupo de nuestra sociedad que no veía y no vivía
de la misma manera. No veía esos derechos, esa libertad de la primavera democrática en su propia cotidianidad. El Archivo de la Memoria Trans se funda en 2012 por María Belén Correa, luego de que fallezca Claudia Pía Baudraco, quien fue la líder de la lucha por la ley de identidad de género, ¿no? Esta ley que permite que cada uno exprese. Le quedan 2 minutitos, Victoria. ¡Ay, ya 2 minutos! ¡Ay, qué rápido que pasó el tiempo! Perdón. Bueno, se funda en 2012 a partir de un grupo de Facebook, ¿no? También la parte interesante de este grupo secreto de Facebook para reconectar a la comunidad, ¿no? Internet de vuelta como un espacio para reconectar y para visibilizar. Yo capturé algunas cosas que igualmente están en el artículo, perdón, sobre el archivo, donde están imágenes que yo propongo esto de la preponderancia de la imagen en el archivo digital porque en Internet la imagen es lo que predomina, ¿no? Más que el texto en comparación con los archivos tradicionales, que son más bien del texto. Bueno, acá pongo más imágenes que también pueden recorrer ustedes en la página del archivo y también están en el artículo. Y bueno, como conclusiones en el artículo, propongo, bueno, el tema del archivo expandido, ¿no? De la imagen que se termina reconfigurando en varios formatos, esa imagen travesti que estaba en lo privado, que estaba en lo íntimo y en lo precario, que luego, gracias a Internet, se empieza a mostrar y se empieza a visibilizar, que se reconfigura en diversos formatos, ¿no? En libros, en exposiciones, en podcasts y en audiovisuales. También el tema de la digitalización, ¿no? Esta revancha de la imagen que quedaba guardada en cajas, cómo esa digitalización puede convertir la imagen en un agente activo en esa reconfiguración de la memoria histórica de la comunidad travesti. Y por último, esto que les contaba al principio, la posibilidad de ver otras cronologías en torno al periodo de la posdictadura en Argentina, ¿no? Otras cronologías que no son tan dicotómicas en tanto dictadura-democracia. Así que bueno, esto, ¿no? Nos propone pensar si la democracia no fue un privilegio de la hegemonía heterosis. Perdón por si me pasé mucho de tiempo, Paula. No, no, estás perfecta. Y Muchísimas acá gracias, les dejo Victoria. una imagen de Claudia, de Belén y de Loana Berkins recibiendo un premio y agradeciéndoles por haberme escuchado en esta ponencia. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, ahora sí, César, Tato, veo tu micrófono abierto. Entiendo que te podemos escuchar si hablas. Bueno, buenos días, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, Oh, te escuchamos. Así que cuando quieras, yo te aviso cuando falten 2 minutitos. dale, dale. Bueno, antes que todo, el agradecimiento a vos, Paula, y a Marcelo, ¿no es cierto?, por la invitación y por haber hecho todo este esfuerzo para que pueda compartir este momento entre los colegas. Y, y bueno, como esto es, la iniciativa que ustedes tienen es de invitar a leer los artículos, ¿no es cierto?, y me parece sumamente interesante. También al ver el desarrollo de muchos, les comentamos a los que no me conozcan, que soy ciego, ¿no? Y hay Victoria Viciotti, me parece que la conozco desde mucho tiempo, pero bueno, el tema es que la ceguera no me impide poder disfrutar, ¿no es cierto?, de las exposiciones, de los murales, de los videos, de todo lo que acá se ha comentado. Así que estoy muy agradecido y quiero, acá, en función de esta invitación al artículo nuestro que hicimos con Mario Jorge Jiménez, ¿no es cierto?, que habla de la construcción periodística o la estrategia periodística que hace el diario La Nación para ir asimilando por allá por el año 92, 93, 94 a todo lo que implicaba este suceso inédito que era que un gobierno peronista como el de Menem pudiera ser asimilado nada más ni nada menos que por el representante más genuino que tenía la Argentina por aquel momento, el diario La Nación, ¿no es cierto?, podía ser asimilado por esa derecha que siempre había hostigado al movimiento nacional popular. Entonces, se me ocurrió, y discúlpenme la licencia, pero como soy una persona mayor,
ya puedo dármelas, es de invitarlos también porque nosotros desde el año 98 que venimos investigando el discurso periodístico de los grandes diarios, desde la muerte de Perón hacia el presente, ¿no? Quiere decir un buen romance que hemos pasado por la construcción del golpe de Estado del 76, e invito, porque yo por allí leía una de las ponencias, ¿no es cierto?, que, bueno, que no recuperaba ese trabajo cuando demostramos que el diario La Nación hablaba del gran cambio de cara al golpe, ¿no es cierto?, como diciendo, bueno, necesitamos un cambio, necesitamos un golpe de Estado. Y así, o sea, el tema de la violencia política, que nosotros tenemos un libro que se llama Nosotros y la violencia política, precisamente, el nos barra otros, el nos de la primera persona del plural y otros por la alteridad, ¿no es cierto?, donde analizamos el Herald, la prensa y el diario El Día, que son diarios que no son muy analizados, ¿no?, pero en el contexto de la violencia política. Y ahora, entonces, una vez que entramos en el tema de la democracia, que tenemos mucho en común con ustedes en sus indagaciones, nosotros vamos por los diarios, ustedes van por las revistas, ¿no es cierto? También invito a que se pueda ver, hay editoriales que hablaban del alfonsinismo, ¿no es cierto?, que es un libro que está en la plataforma de la Universidad Nacional de La Plata, que lo que tiene un apéndice en el cual están muchos de los editoriales, ¿no es cierto?, del diario La Nación y de Clarín, que no están en Internet. Nosotros entonces estamos tratando de proporcionar el acceso a los editoriales de Clarín y de La Nación, especialmente en este último tramo de democracia, después del 83, digamos, para que, bueno, esté mucho más accesible a todo el mundo. En este caso nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del artículo bueno, que todos tienen la posibilidad de leer, de una tríada, una estrategia que utiliza el diario La Nación para acercarse al gobierno de Menem, que es por demás de auspicioso, porque si bien tenía muchos recelos el diario La Nación, y más desde su voz institucional, que es el editorial, que es donde habla el medio, ¿no? Por eso lo analizamos, que el gobierno de Menem, bueno, fuera otro gobierno más populista. Entonces, ya había estado digamos, en la elección que gana Alfonsín, a favor de Alfonsín, el diario La Nación, pero es muy interesante así cómo cambia cuando Alfonsín invita a la ciudadanía, a sus adherentes a movilizarse, ¿no? Entonces ya ahí no le gusta nada al diario La Nación, toda movilización, toda presencia de la ciudadanía en la calle le tienen mucho miedo, ¿no? Porque esa es la verdadera democracia, genuina democracia, y ellos no quieren saber nada con esa cuestión. Entonces ya se pone muy hostil con Alfonsín, y ni hablar con el tema del cambio de capital y todo eso. Es muy interesante seguir el derrotero de los grandes medios en este sentido. Entonces, César, te quedan 2 minutitos. Sí, entonces de cara al menemismo, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos es que esta tríada, o sea, la estrategia que va a utilizar el diario La Nación es ampararse, por así decirlo, digamos, en una libertad de mercado, digamos, que junto a la democracia y a la libertad de expresión, van a ser los que van a poder ayudar a robustecer precisamente las instituciones y a poder digerir de un mejor modo el menemismo. Menemismo que incluso va a utilizar en la figura de su presidente, de Carlos Saúl Menem, ¿no es cierto?, al igual que el director de La Nación, como principios de autoridad. Y entonces es bastante interesante cómo utiliza 3 actores políticos, ¿no?, como es el diario, pero que influye y dialoga con otros actores políticos, como en este caso son las provincias, el Poder Judicial y el propio Poder Ejecutivo, pero
corporizado, personalizado en los funcionarios, porque con Menem estaba todo bien, pero solía fustigar, criticar las decisiones de sus colaboradores, ¿no? De sus ministros y funcionarios. Entonces, lo interesante es ver cómo el discurso de este gran medio, en este caso, nosotros investigamos también al diario, como decía, Clarín, a ambos medios, frente y la construcción que hacen del menemismo. Es muy interesante cómo van mutando, cómo de pasar de que el principio de autoridad siempre fuera la DEPA, la CIP o la Constitución, ¿no es cierto? Y ya incluso toman al propio presidente como principio de autoridad. Bueno, discúlpenme mi digresión, pero me pareció que era pertinente, por eso naturalmente lo he hecho, y quiero agradecer profundamente esta posibilidad porque, bueno, de conocernos, de poder intercambiar y de un modo distinto las producciones que vamos llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, César. Un placer escucharte y un placer haber contado con tu trabajo. Ahora después al final Gracias, Marcelo Tati. va a hacer comentarios. Bueno, vamos con Marcela Navarrete. Es tu turno, Marcela. Su trabajo es sobre huellas de la dictadura en la publicación marginal de arte Correo Nuestro Libro Internacional de Estampillas y Matasellos. Marcela, te vi por ahí. Sí. No sé si nos estás escuchando. Marcela. Yo no la puedo Sí, escuchar, sí. no sé ustedes. Yo recién la había visto conectada, pero sí está conectada, pero no sé si nos puede escuchar. Acá Ahí, estoy. ahí estás No abriendo, ahí podía, estás abriendo. ahí está, no podía abrir el micrófono. Qué Bien, desesperación, sí. Bueno, bueno, voy a compartir pantalla. cuando Eh, quieras. bueno, muchísimas gracias a Paula, a Marcelo, por esta posibilidad de poner en diálogo las publicaciones y me parece que es una instancia súper rica. Bueno, vamos a ver, está un poquito lenta mi compu. Tranquila. Ahí la pueden ver. Yo por lo menos no. No, No sé el no, resto, no. yo por lo menos no. Ahí Ahora se empieza a sí. compartir. Ahora se empieza a compartir. ¿Sí? A ver. Ahí se empieza, dice Bien. Marcela Sí. Navarrete ha empezado, si querés empezar, todavía no lo vemos, es como que se está empezando a compartir. Ah, bien. Bueno, avísenme cuando la vean. Yo voy igual avanzando. Vos avanzá y yo te aviso cuando la veamos. Todavía no se ve. Bien. Bueno, este trabajo que presento se enmarca en una investigación más amplia que realicé como parte de mis tesis de maestría y doctoral, y está enfocada en una corriente artística y una red internacional denominada Arte Correo, internacionalmente conocida como Mail Art. Esta red internacional que comenzó a mediados del siglo XX, vinculada a las vanguardias de medio siglo, se plantea como una tendencia marginal en términos, en varios sentidos. Por un lado, respecto del sistema artístico institucional, respecto también del mercado, porque plantea la Marcela, no 90 de... vemos la presentación, te aviso por las dudas. Bueno, pues yo voy a seguir intentando igual, mientras Dale, hablo. No, dale, no, vos habla, no pero quita tiempo. todavía no se ve, todavía no se ve. No. Bueno, vos tranquila, anda contándonos igual. Perdón, ¿la escuchan? Porque ahora ni siquiera la Ahora escucho. directamente se nos perdió Marcela, es como que se desconectó. A ver, Sí, debe tener problemas con internet seguramente. A ver si aparece. No la tengo conectada. Vamos a hacer una cosa. Mientras ella resuelve,
A ver, porque no la veo conectada. No, no está conectada. Mientras ella No, no, no resuelve, que ahora le está. volvemos. No, no está. Ahora le volvemos a dar la palabra. Avanzamos con Eliton Dale. Felipe de Sousa y Rubia Eloísa Suirtes. Seguramente lo pronuncié mal. Eliton, ¿andan por ahí? No sé cómo te dicen. Eliton Felipe. Eliton. A ver, no está tampoco. Sí, yo estoy acá, sí. Rubia. Ay, acá está, muy bien, que me asusté, dije, se fueron, no, por favor. Bueno, No, te estamos bien. cedemos la palabra a ustedes, le cedemos la palabra a ustedes y bueno, te aviso cuando les falten 2 minutitos. Bueno, gracias. Bueno, buenos días, soy Rubia Suirtes. Me gustaría comenzar dándoles gracias por la oportunidad de hablar con usted. Disculpe mi mal español, leeré lo poco que pensé decir para no avergonzarme. Yo soy estudiante de psicología en la Universidad Federal de Pelotas, en el sur de Brasil. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder participar en esta conferencia. Fui alumna del profesor Eliton Felipe, que me invitó a ayudarle a escribir este artículo, ya que era un tema que me interesaba, pero lo dejaré hablar un poco más sobre el artículo. Gracias. Gracias, Rubia. Hola, yo soy Eliton Felipe de Souza, pero pueden llamarme simplemente Felipe. Soy doctor en Historia por la Universidad del Estado de Santa Catarina, donde también realizo una beca postdoctoral en Historia. Y actualmente me encuentro acá en Argentina, realizando 2 prácticas postdoctorales, una en la Universidad de Buenos Aires y otra en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, quiero decirles que como ya mencionó Rubia, estoy muy contento de estar acá participando en esta conversación con ustedes y de poder hablar un poco sobre el tema de investigación de nuestro artículo. Agradezco especialmente a la doctora María Paula Gago y al doctor Marcelo Boretti. Bueno, nuestro trabajo aborda la operación militar denominada Operación Barriga Verde, que tuvo lugar en Santa Catarina, en el sur de Brasil, entre 1975 y 1976, y que resultó en 42 presos políticos. Bueno, lo que intentamos demostrar con este artículo fue el conflicto entre la memoria oficial del Estado brasileño, que termina marginando a quienes lucharon contra la dictadura, y cómo estas personas resistieron y siguen resistiendo a los abusos de la dictadura. Como 40 años después, el recuerdo de aquellos días en prisión sigue vivo y las heridas psicológicas nunca sanan. E incluso con la redemocratización, estas heridas no han sanado. Bueno, estas personas fueron secuestradas por el Estado brasileño sin informar a sus familias de su paradero, encerradas en mazmorras y torturadas psicológica y físicamente. Se registraron al menos 62 casos de tortura, lo que provocó que estas personas continuaran sufriendo incluso después del fin de la dictadura. Es importante comprender acá el papel de la arte, especialmente en este caso la producción cinematográfica, en la difusión de lo ocurrido en Santa Catarina. Existen al menos 3 documentales que buscan rescatar esta historia y permitirnos comprender e interpretar la memoria de estos presos desde sus falas. Bueno, como investigadores que utilizamos como técnica la historia oral, nos corresponde entonces a nosotros interpretar estas memorias, respetándolas y entendiéndolas como parte importante de la vida de aquellos individuos que aceptaron exponerse, analizando el conjunto, el grupo en el que se encuentran o al que pertenecen los sujetos, cómo se tejieron las redes de sociabilidad entre ellos y cómo las subjetividades de cada uno actuaron en la formación de la memoria colectiva. Entendiendo esta memoria como parte de la memoria nacional, llevándola al centro de las discusiones actuales sobre el pasado histórico y legados sociales dejados no solo por los agentes de Estado, sino también por los grupos excluidos y marginados. Bueno, creo que esto es todo. Espero que disfruten de nuestro trabajo y estoy disponible para responder cualquier pregunta. Lo hizo lo más rápido posible. Gracias. Han estado impecable. Muchísimas, muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas y Rubia. Muchísimas gracias, Felipe y Rubia. Muchísimas gracias. Bien, Marcela no
me parece que no está todavía conectada. No, Marcela no. Le damos un ratito para que pueda solucionarlo. Y ahora sería el turno de Marina Poggi, que aquí tengo tu presentación. Si querés, yo la puedo compartir. Marina. Hola, sí, muchas gracias porque el internet tampoco me No, por acompaña favor. hoy. Estoy desde el celu, así que si bien la preparé, nunca compartí desde el celu, no sé si se va a ver bien. No te preocupes, acá estoy, acá te comparto. Cuando quieras, yo te aviso cuando te falten 2 minutitos. Estupendo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Paula y Marcelo por la invitación, tanto a este momento como al dossier, que es súper interesante. Para quienes no lo leyeron, les recomiendo ampliamente su lectura porque los trabajos son de una calidad increíble. Bueno, mi trabajo se llama Representaciones del Mundial de Fútbol 78 en los sellos postales. La revista Postas Argentinas, una mirada oficial del fervor popular. La siguiente, por favor. Bueno, el trabajo está enfocado, por supuesto, en el Mundial de Fútbol de 1978, que se disputó en Argentina, que representa un reflejo tanto de la cultura como de la historia argentina en esa coyuntura. El éxito deportivo permeó la realidad y de alguna manera el sentir, y a la vez construye un relato de un país, un relato por supuesto construido y ficcional que se eleva ante el mundo. Esta narrativa construida intencionalmente se apoya en un discurso que es inclusivo y circunstancial y que está cargado de pasiones y de cierta incondicionalidad por la patria como estrategia para tapar otras cuestiones, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, fútbol y nacionalismo entonces convergen en los sellos postales. Las representaciones de este certamen, los equipos, los estadios, generan de alguna manera solidaridades en un marco de representación, por otro lado, y silenciamiento, apoyados en una campaña anti-argentina que venía desde el exterior. Entonces, el campeonato fue utilizado por el gobierno como una estrategia para visibilizar ante el mundo a un país en paz, entre muchísimas comillas. La siguiente, por favor. Bueno, en tanto, Postas Argentinas específicamente era una publicación paga editada por la Subsecretaría de Comunicaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y fue editada desde 1937 hasta 1989 con diferentes nombres, pero el que más persistió en el tiempo fue el de Postas Argentinas. Era la publicación oficial de la Dirección de Correos y Telégrafos, y la naturaleza era o pretendía llenar un vacío de información técnica y práctica para los trabajadores del correo, pero también estaba abierta a cualquier persona que quisiera acceder a ella y comprarla, porque era por suscripción paga. Tenía varias secciones, entre ellas comunicaciones, información general, notas especiales, y por supuesto la sección que permaneció estable en el tiempo fue la de filatelia, tanto nacional como internacional. La siguiente, por favor. Los sellos postales me parecieron como una fuente muy interesante para estudiar el contexto económico, político, social, etcétera, de un país. Y a la vez esto se refleja en las diferentes emisiones que son pautadas anualmente y abarcan temas variados, como vamos a ver en un minuto en algunas estampillas. A la vez, una serie de sellos podría ser una estrategia estatal provocada para componer una estructura significante a largo plazo. La siguiente. Bueno, específicamente el campeonato se disputó en Argentina entre el 1 y el 25 de junio de 1978 y Encotel tuvo un programa específico de políticas de apoyo para dar servicio postal y telegráfico. Los sellos alusivos al evento se anuncian en la revista desde el último número de 1977 y continúan hasta el primer número de 1979. Es decir, que se dio una cobertura amplia e interesante de casi un año y medio, ¿no? El programa estuvo integrado, bueno, por diferentes emisiones. Aquí hay algunas poquitas, pero ahora las vamos a ver en la siguiente diapositiva, que la pasamos para no perder tiempo y que se vea lo que más me interesa mostrar, y por eso hice una presentación, que son las imágenes
y las que están a color tienen que ver con que estaban en la portada, que era el único espacio que tenía a color la revista, y luego, como podemos ver y como mencionaba antes, los temas variados iban desde la naturaleza, los lugares históricos o representativos de la Argentina, que son los que están arriba, y tienen que ver con los espacios en los que se disputaron partidos, y luego a la derecha abajo, las dos últimas que están en una... Bueno, antes hay unas que tienen que ver con intervenciones artísticas, y las dos últimas que mencionaba tienen que ver con la inicial del campeonato y la final, que se les agrega la leyenda de campeones del mundo, ¿no? Es la misma, pero con esa leyenda. Entonces, bueno, a través de los sellos, el siguiente, por favor. A través de los sellos podemos observar que la revista mantuvo un relato positivo frente al evento, en consonancia con el discurso de organización y de unión que mantenía el gobierno nacional. Los sellos mostraban un país próspero y tranquilo, con atractivos turísticos, una infraestructura apropiada para apoyar al evento, que requería de una envergadura importante, ¿no? Y de desembolso económico. Bueno, para terminar las reflexiones finales, podemos decir que la convergencia entre el fútbol y las estampillas, especialmente durante el Mundial del 78, en el que Argentina se consagra campeón y obtiene la primera estrella mundialista, ofrece una perspectiva interesante para comprender la intersección entre el éxito deportivo y el contexto político y sombrío de la dictadura militar. Los sellos postales se revelan como portadores de significado político e ideológico, y a la vez, en su condición de fuente histórica y cultural, ofrecen una ventana a las percepciones de la sociedad argentina en un momento determinante de nuestra historia. Entonces, el análisis de estas representaciones filatélicas revela la complejidad de la relación entre deporte, política e identidad nacional, capturando la dualidad de la celebración y la represión que marcó el Mundial de 1978 en Argentina. Y para agregar algo más en relación a lo que decía César hace unos minutos, aquí el espacio público, en tanto celebración, se vuelve a tomar, y eso a la vez también representaba un peligro para el gobierno, pero a la vez también una pantalla para mostrar cierta libertad que en verdad no existía. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención y de nuevo agradezco a los coordinadores la invitación. No, a vos, Marina, muchísimas gracias. Gracias, Dejo de Marina. compartir. Muy bien, dejo de compartir. Acá Marcela ya se conectó, le damos la palabra a Marcela si termina, y ya después irían Marcelo y Javier para cerrar, porque creo que Martín Vicente no está, ¿no es cierto? No lo vi conectado. Así que bueno, Marcela me acaba de mandar su PowerPoint, así que esto es como una suerte de televisión, ¿verdad? Lo estoy descargando y ya comparto. Hola, Sí, ¿ahí me ya escuchan? comparto. Ahí se te escucha perfecto. Yo ya acá estoy abriendo para poder descargar tu PowerPoint y ya lo compartimos como corresponde, así nos podés terminar de contar tu exposición. Ahí ya lo estoy bajando, ¿sí? Un segundito. Y si tarda mucho, porque me parece que es pesado, creo que lo comparto directamente. Ustedes me dirán si se ve o no. Mira, vamos acá, lo voy a compartir desde donde vos me lo mandaste. Díganme si se ve, por favor. ¿Se puede ver? Yo ahora lo trato de agrandar más, el Sí. zoom, para que ustedes lo Se vean ve. mejor. Para que lo vean mejor. Y Agrandalo Marcela, más. cuando quieras. Bueno, no sé de dónde quedé, porque quedé hablando sola, pero... En un momento, sí. Si querés hacer una introducción rápida y seguir. Sí. No hay problema. Bien, esta imagen es de Graciela Gutiérrez Mar y Edgardo Vigo. Lo que está en la portada, puse la tapa del libro que se editó el año pasado a partir de mis dos tesis de posgrado, lo editó la Universidad Nacional de La Plata, donde yo hice mi doctorado, sobre arte correo, porque de paso es un ebook de descarga gratuita. Parte de esa investigación toma las publicaciones, pero para este dossier yo profundicé sobre esta publicación de Edgardo Vigo y Graciela Gutiérrez Marx, porque solamente los había presentado muy someramente en ambas tesis. Podemos pasar a la siguiente. Allí podemos ver a esta dupla artística,
bueno, lo que quería comentarles acerca de tanto de estos dos artistas como del conjunto de artistas latinoamericanos como Clemente Padín de Uruguay, Guillermo Deisler de Chile y otros y otras, que pertenecían podemos inscribirlos en el proyecto intelectual de la Nueva Izquierda. Sus proyectos artísticos estaban articulados con la vida, con sus posicionamientos políticos. Para ellos la política era la vida, digamos, ¿no? Y como parte de eso son sus producciones. En esta publicación, si podemos pasar la siguiente, que es nuestro libro de estampillas y sellos, y matasellos, lo que primero ellos expresan es que se trata de una filatelia marginal latinoamericana que apela a lo popular como un concepto estético y político, ¿no? No es lejos de lo que es la filatelia oficial. Sus sellos son apócrifos y todo lo que producen. Estas revistas, como pueden ver, algunos de los números son un receptáculo de cartón con las hojas sueltas dentro, y cada artista que participa, que son de distintos lugares del mundo, hacen tantas obras como tantos ejemplares se van a producir, y son denominados como coimpresores. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos la obra que les mencionaba de Vigo, de las manos caídas, esta silografía que está sobre este cartón, que oficia también como en una especie de tapa de ese ejemplar de esta publicación. Lo que vemos a la derecha es el sello que les mencionaba de Hilda Paz, y el grabado con el sello fechador de 1983-1976 está señalando justamente el periodo de la dictadura en Argentina, ¿no? El color de la tinta roja y todo lo que se sugiere en este grabado metaforiza lo que pasaba en esa dictadura. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí está el trabajo de Edgardo Vigo, tomando la figura, la silueta de su hijo, que es llevado por la fuerza de su casa, con el método, por supuesto, que conocemos, del terrorismo de Estado. Palomo, y un sello que él pone en todos sus trabajos, que es Liberan a Palomo, y señalando también al periodo de la dictadura. Este trabajo es de 1986, es decir, hasta 1997, que es cuando Vigo fallece. Él continúa, y bueno, también Graciela Gutiérrez Marx, marcando, señalando con sus sellos a la dictadura, y reclamando, ¿no?, esta restitución de los derechos. Asimismo, otros eventos que no los abordo en este trabajo, de celebración de la democracia a partir de 1983 en el espacio público. Pasamos a la siguiente. Estos son otros dos trabajos que analizo en el artículo del dossier, uno de Clemente Padín, un artista uruguayo, que señala la figura de un militar y cruza esta franja, ¿no?, como, bueno, remitiendo un poco lo que nos puede resonar en Argentina al nunca más. Y este trabajo de la Facultad de Artes de la Universidad de Rosario, de Humanidades y Artes, que expresa tanto en el sello como en el trabajo gráfico el no al indulto. Esta es una pequeña muestra, digamos, un corpus que conformé por la extensión del trabajo, pero que esta publicación, como otras de Vigo, las pueden ver y tocar, digamos, en el Centro de Arte Experimental Vigo, en la ciudad de La Plata, donde está toda la obra de este artista platense. Bueno, para cerrar, decir que el régimen estético-político del Arte Correo es un espacio micropolítico. Este es un sello de Vigo,
sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Yo lo menciono en mis trabajos como un régimen micropolítico porque es una forma de resistencia, de contrainformación, que trafica de modo microbiano todos estos sentidos, no aspira en este régimen a hacer la revolución, sino a mostrar lo que pasó, el dolor, y poder comunicarlo sobre todo hacia afuera de los países del sur latinoamericano. Bueno, muchas gracias. Disculpen, me alteró mucho todo esto tecnológico, pero bueno, invito a la lectura del artículo y aquí está mi correo también por si quieren continuar el intercambio fuera de esta instancia. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos, Marcela. No, impecable, Sí, Marcela. impecable estuviste, se entendió perfecto, impecable con el tiempo. Espero haber estado coordinada con lo que decías, creo que sí. Bueno, ahora sí, cerramos entonces con la última ponencia, que es la de Javier Rombous, yo seguro pronuncio todo mal los apellidos, y Marcelo Borrelli. Con ustedes cerramos porque, insisto, Martín Vicente no está, ¿no? Así que bueno, con ustedes cerramos la ronda de exposiciones, así que nos van a sobrar algunos minutitos para hacer algunos comentarios, cierres. Así que bueno, Javier y Marcelo, cuando quieran. Perfecto, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. Bien, bueno, comparto la pantalla, ustedes me dicen si se ve bien. Impecable. Bien, Cuando perfecto. quieras. Bueno, agradecer a Paula y a Marcelo, a los coordinadores, no solamente por el coloquio, sino también por la participación de la última edición de Cuadernos. El objetivo es comentar muy brevemente el artículo para invitarlos a que lo lean. El título del artículo es La libertad es fiebre, representaciones y posicionamientos de la publicidad argentina en la prensa gráfica de postdictadura 1982-1985. Y el objetivo que nos propusimos con Marcelo fue analizar las opiniones de las principales figuras de la actividad publicitaria en la revista Mercado durante el periodo 82-85 en base a dos aspectos. Por un lado, el plano económico, ahora desarrollaremos un poco más, pero queríamos ver la opinión de los publicitarios de los dos últimos años de dictadura, la transición democrática y los primeros años del alfonsinismo, y por otro lado, el posible control gubernamental sobre la producción de avisos. Esto a priori parecería un contrasentido, pero durante la dictadura militar la industria publicitaria logra consolidar el primer sistema de autorregulación publicitaria a nivel nacional. Muy brevemente, ¿qué es el sistema autorregulatorio? Es un sistema deontológico, ¿cierto? Que marca las buenas prácticas de la industria publicitaria. ¿Qué es lo ético, qué es lo moral, qué es lo deseable, qué es lo que debe ser regulado, etcétera? Frente al posible retorno democrático, existía la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el gobierno interviniera en este marco para la práctica publicitaria y que interviniera en este sistema autorregulatorio que se había logrado durante el periodo militar. El recorte que hicimos para trabajar la revista, por un lado las campañas de bien público que organizaba la publicación todos los años, allí invitaba a las principales agencias de publicidad del país a participar, ¿no es cierto?, gratuitamente en base a distintas consignas que desarrollaba la publicación. Entrevistas a los principales dueños y directores de las agencias publicitarias, acá en pantalla ven algunos ejemplos de esos dos elementos, y notas de opinión sobre el mundo publicitario en general. El recorte temporal que construimos fue alrededor de dos eventos que consideramos significativos de este periodo. Por un lado, alrededor de abril del 82, inicio del conflicto del Atlántico Sur. Por el otro lado, junio del 85, el anuncio del Plan Austral. Y elegimos Mercado por su rol como representante sectorial de los intereses y opiniones de la industria publicitaria en los medios de esa época. El vicedirector de la revista, uno de los fundadores, Alberto Borrini, puede ser considerado uno de los grandes intelectuales de la publicidad de la época. Entonces, bueno, un poco de la coyuntura que veníamos hablando, las elecciones del 83 en el aspecto económico presagiaban medidas intervencionistas, gran parte del empresariado interpretó, ¿no es cierto?, esta posibilidad de intervención económica como un riesgo para la rentabilidad de las empresas. Y frente a la caída, bueno, de la rentabilidad, uno de los costos que se suele cortar más fácil, ¿no es cierto?, es la publicidad. Y en ese sentido, bueno, durante el periodo de dictadura, por lo menos por los primeros años, la actividad había crecido bastante. Ya para el año 80 se acercaba a empatar los picos históricos de inversión del sector, que estos información también la tienen en el artículo, así que los invitamos a leerlo.
Bueno, el sistema de autorregulación, como les comentaba, se instala durante la última dictadura militar. Acá tiene una imagen de Videla inaugurando el 25º Congreso Mundial de Publicidad en Argentina, que se celebra en mayo del 76. En el artículo tienen un fragmento también del discurso que da Videla en esa ocasión, donde insta a la actividad a autorregularse, también la concepción que tiene sobre la publicidad, su capacidad liminal y subliminal. Bueno, está bastante interesante también por si lo quieren leer. Y bueno, vamos al análisis. Más que nada es mostrarles lo que vimos en este momento y mostrarles un poco de las campañas de bien público que analizamos todos los años. Por un lado, empezamos con el año 86, para el sector es interpretado como un año muy malo en lo económico, hablan de un año de 6 meses, donde además de la retracción propia de las inversiones publicitarias durante el verano, por las vacaciones, se suma el conflicto del Atlántico Sur, con la crisis económica que conlleva, ¿no es cierto?, inflación, caída del consumo y la producción. Los publicitarios interpretan también que este contexto bélico centrifuga el debate público, ¿no es cierto?, coopta la agenda mediática, entonces la inversión publicitaria también se vuelve un riesgo porque puede ser fácilmente olvidada. Y es un año donde la inversión publicitaria cae entre un 30 y un 35%. La campaña de ese año, ¿sobre qué versa? Sobre la ganancia, ¿sí? El motivo es: sin ganancia no hay empresa. La ganancia es como la sal, la plusvalía es un invento genial, la ganancia tiene que salir de la clandestinidad, cada vez hay menos gente dispuesta a trabajar sin ganancia con la imagen de un esclavo. Bueno, todas estas campañas son analizadas más en detalle en el artículo, así que si las quieren ver, está bueno. Y el año 83, que tal vez es lo que más nos interesaba, ¿no? Este punto de inflexión, un nuevo marco. Frente al llamado a las elecciones abiertas en octubre, por un lado la publicidad recupera cierta inversión gracias a las campañas presidenciales. Es una situación dispar, donde ciertas agencias salen mucho mejor paradas y otras no tanto. Y el gran problema era, bueno, qué iba a pasar con este sistema de autorregulación publicitaria, no solamente con lo económico. Nosotros vimos dos perspectivas a grandes rasgos, ¿no? Cierta parte del empresariado publicitario que estaba entusiasmado con esta libertad y promesa democrática, y otros más cautelosos, más precavidos, que veían cierto riesgo ante un eventual descalabro y pérdida de reglas de juego que se habían logrado durante el periodo dictatorial. La campaña de mercado de ese año versa sobre la importancia de la lectura. Y si bien no se habla explícitamente del sistema autorregulador, nosotros pudimos analizar entre líneas 3 posicionamientos distintos al respecto. Por un lado, publicaciones y campañas muy críticas a la censura, tal vez pensando en lo que había pasado durante la dictadura. Otra más centrada en la tutela de hábitos, en cierto conservadurismo moral y etcétera, que también podía ser como proyectado para lo que se venía. Y otra perspectiva más transicional o no revisionista. También algunos ejemplos para que vean muy rapidito, así ya cierro. Los libros muerden, el que no lee es un censor, estas llamas están quemando la libertad, jugando con el libro de Bradbury. El verdadero culto empieza por los hábitos, con la imagen de una monja, el mejor alimento para nuestros hijos, etc. Bueno, esto lo pueden ver un poquito más en detalle en el artículo, así cierro. El año 84 comienza con una gran tranquilidad de que el gobierno alfonsinista Queda un había minutito, intervenido. Javier. Ya cierro. El 84, los publicitarios quedan tranquilos en que no se interviene en el sistema autorregulatorio, pero comienzan las críticas en el aspecto económico, ¿sí? Una inflación bastante marcada y qué sé yo, pero bastante de acuerdo, ¿no es cierto?, y apoyando esta transición democrática, ¿sí? La campaña de ese año de mercado es por un país más grande, terminemos con los parches, buscando la unidad nacional, ¿no? Pongamos sudor, que sangre y lágrimas ya tuvimos bastante. Muchas referencias a Alfonsín, al abrazo a la distancia, que bueno, también es un invento de rato, un publicitario muy importante de la época, que luego ocupa cargos en el Ejecutivo. Tónico para el crecimiento con una urna democrática, ¿no es cierto? Bueno, esto lo pueden ver más adelante en el artículo. Y el 85, sí, ya un año donde titulamos Hasta aquí llegan mi amor, muchas críticas en el aspecto económico, inflación de 4 dígitos, que deja poca predecibilidad para sostener campañas en el tiempo, baja inversión del sector, se llegan a reciclar campañas y piezas viejas, lo cual crea como un pozo creativo, es el primer año que la publicidad argentina no consigue premios,
Y ahí sí, la campaña de ese año de mercado ya es Inflación versus Imaginación. Esta le invitamos a que lo lean porque es sumamente creativa, es muy interesante. Homenaje a los caídos por la patria, con los billetes, paremos la maquinita para darle a las máquinas de verdad. La creatividad de mamá derrotó a la inflación, ¿no es cierto? Bueno, un posicionamiento bastante fuerte respecto al gobierno de Alfonsín. Alusiones a la República de Weimar, a Hitler, a ninguna mujer le gustaría estar embarazada durante 40 años para tener un hijo bobo, o sea, cosas muy densas, muy fuertes, ¿no? Entonces, las conclusiones del trabajo, para cerrar, es que el análisis del corpus demuestra un patrón de conversión en la opinión de los publicitarios durante el periodo. De un optimismo en lo económico y una preocupación en base a la regulación de contenidos, a una situación opuesta de crítica y dudas sobre las medidas monetarias y de control de precios, y un alivio respecto a la mayor libertad de producción de avisos una vez que se dan cuenta que el gobierno alfonsinista no interviene en el sistema autorregulatorio. Así que bueno, es eso, pido disculpas que me excedí el tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos, Javier. Muchísimas gracias. Muy interesantes todas las exposiciones. Antes de cederte la palabra a Marcelo, así haces el cierre vos, solo quiero mencionar que el dossier estuvo conformado por 16 artículos, si no me falla la memoria. Afortunadamente, la mayoría de los autores y las autoras pudieron hoy sumarse, solo algunos trabajos no pudieron ser presentados porque por distintos motivos sus autores y autoras no pudieron estar hoy. Estos trabajos son el de Pizza con Champagne y Gibré, Cultura de la Noche y Subjetividad Postmoderna en la Ficción Argentina, de Ariel Gómez Ponce, La Agenda de los Derechos Humanos en la Prensa Popular Argentina, los casos de Crónica y Diario Popular entre 1983 y 2007, de Martín Jorge y Leila Orsaria. Silvia Hernández, Maya Said y Abril Vázquez Roncarolo publicaron un artículo que se titula No todos los muros eran grises, tramas imaginarias y formaciones ideológicas en la Buenos Aires postdictatorial. Y por último, Martín Vicente, que escribió un artículo sobre Mariano Grondona ante la última dictadura y la transición democrática, de hablar con el poder a la democracia como ética. Solo quería mencionarlos. Marcelo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Quería hacer unas palabras de cierre. En primera medida, bueno, agradecer como han hecho todos a las autoridades de la revista, de Cuadernos, y destacar el cuidado que han tenido en la edición de este dossier, y me consta de los demás dossier que han hecho, y que me parece revaloriza y da brillanteza a los trabajos también poder ser editados y presentados en un espacio cuidado. Eso en primera medida. Después agradecerles a todos la comprensión por la cuestión del tiempo. Entiendo que cada uno, si estuviéramos en unas jornadas tradicionales, habría algún espacio para preguntas, profundizar reflexión, pero bueno, creo que todos entienden que por la masividad de la convocatoria hemos tenido que hacer este recorte de tiempo. Pero bueno, por lo menos creo que ha quedado claro y presentado el núcleo de cada uno de los trabajos y la esencia y el espíritu de cada uno de los trabajos, y que quiere profundizar lo puede leer. Y quería mencionar un poco cómo pensamos este dossier, que es bajo la idea de tratar de trabajar sobre las continuidades temporales que hay entre lo que diría los procesos traumáticos de nuestra historia reciente, y cómo eso han tenido ciertas continuidades y representaciones en estas diferentes manifestaciones que ustedes han trabajado y analizado. Creo que venimos trabajando con Paula esta idea de ver continuidades más allá de los tiempos políticos y de los años, ¿no?, que marcan ciertas rupturas o no, que me parece que ahí está lo interesante, y que marca otras líneas de análisis que no necesariamente tienen que ver con los cortes políticos, ¿no?, sino tal vez con atravesamientos culturales, ¿no?, que van más allá de los años políticos. En ese aspecto quería invitarlos. Seguramente estamos pensando si en una próxima instancia de dossier que tiene que ver, digamos, aprovechando que se cumplen los 50 años del golpe de Estado del 76, en marzo del año que viene, tratar de seguir trabajando en esta línea, ampliando hacia referencias a las dictaduras latinoamericanas, que también, un poco en la línea de este dossier, pero ampliando la mirada a Latinoamérica, que seguramente la idea es seguir trabajando por allí. Y por último, revalorizar estos espacios de encuentro, no darlos por hechos, no naturalizarlos, me parece, espacios importantes. En un momento leía la palabra de resistencia que está en nuestro dossier, donde tal vez las ciencias sociales está atravesando algún momento de resistencia.
en nuestro país y me parece que es un momento de desafío para seguir dando respuestas que no sean endogámicas, que no sean autorreferenciales, que sigan ofreciendo la posibilidad de pensar cuál es el aporte de las ciencias sociales para nuestras sociedades, abrir esos fundamentos, mostrarlos, tener miradas hasta didácticas, pedagógicas en ese sentido, no dar por hecho ciertos lugares y me parece que eso es importante en este momento. Así que bueno, nada, quería decir esas pequeñas palabras como cierre de este espacio y te cedo, Paula, para cerrar. Nuevamente agradecer a todos y a todas su participación. La verdad que sin sus contribuciones esto no hubiese sido posible. Suscribo a todas tus palabras, Marcelo. Digo, es un momento para revalorizar nuestros espacios desde las ciencias sociales, en particular desde el campo de la comunicación, desde el campo de las artes, las expresiones artísticas, el diseño. Digo, tenemos mucho para decir y para aportar y creo que hay que celebrar y que aprovechar cada uno de estos espacios que podemos ir habitando. Así que bueno, como dijo Marcelo, de cara al año que viene, bueno, después obviamente tenemos que hablarlo bien con Fabiola, por supuesto, pero la idea es continuar con un dossier en esta línea, aprovechando, como dijiste, los 50 años del golpe y bueno, ver cómo podemos seguir profundizando y trabajando. Así que bueno, deseo que próximos proyectos nos vuelvan a reunir. Así que esto ha sido todo, anduvimos bien de tiempo, corrimos, mil disculpas como dijo Marcelo, pero bueno, es la dinámica la que nos lleva porque ahora tiene que comenzar otro evento que también van necesitando las sesiones, así que lamentablemente, bueno, tuvimos que correr un poco, pero lo logramos, así que mandarles un saludo enorme, excelentes todos los trabajos, no me voy a cansar de decirlo, y bueno, esperemos volvernos a encontrar en próximas propuestas. Así que bueno, Gracias a hasta aquí hemos todos. llegado. Muchísimas gracias. No. Adiós. Gracias. Chau, chau. Adiós. Gracias. Adiós. Muchísimas Gracias.